descríbeme lo que ves o lo que ya concluyes que es eso, por favor. Sería el diagrama de operación de los distintos procesos que veremos en el curso. En el lado izquierdo está una torre de absorción o una columna empacada. Justamente al lado derecho sería la misma, pero con la condición contraria, que sería el agotamiento. Ahí ya tendrías un tache, pero bueno, síguele. Posteriormente sería el proceso de enfriamiento, de humidificación. Por lo tanto, quiere decir que estamos absorbiendo, quitando la humedad del aire. Ajá. Y la conducción por contacto directo, que es la deshumidificación. Bueno, más o menos. A ver, ¿alguien que quiera agregar algo diferente? Roberto Hernández. Sí, profesor. Pues yo también concuerdo con mi compañero, son como los diagramas representativos de cómo se dibujaría una torre de absorción. Y pues como como las tomas de separación que saldrían sobre el domo y el fondo de la torre. Bueno, es lo que alcanzo a visualizar como mi compañero mencionó hace ratito. Sí. A ver, déjame ver quién llegó. Ok. Reaño no está, ¿verdad? Bueno, pues fíjate que sería muy pobre lo que ustedes dijeron, yo esperaba un poco más. Digamos que este es como la simbología, o sea, la manera en que se representa una etapa dentro de un proceso que está publicado en algún artículo y que tratan de describir cuáles son las etapas en las que se lleva a cabo, o sea, los pasos, ¿no? Entonces, para llevar a cabo una fabricación de alguno de los productos, incluyendo el reactor, y que si se separan, se mezclan, se agrega esto, se quita, etcétera. Entonces, en particular, ¿qué tienen en común esas cuatro? Por ahí empezaría yo a preguntarme. Entonces, yo diría que Roberto Hernández, lo que tienen por ejemplo, aquí este equipo decía tu compañero que era de contacto continuo, y no, este es por etapas. Pues esa sería una torre de platos. Y esta es una torre de empacada, una de contacto continuo. Pero para hacer absorción y para hacer agotamiento puede ser por etapas o por contacto continuo. Y la característica que tienen común estas dos son que aquí entra un gas y acá también. Y arriba entra un líquido y allá también. O sea que en este caso, digamos, las analogías o lo que tienen en común, por ejemplo, ¿ustedes qué tienen en común? Pues que están en octavo semestre, en la carrera tal y cual, que son mujeres o que son hombres, son ingenieros, que van a ser ingenieros. También tratarían de encontrar cuáles son sus coincidencias, ¿no? A lo mejor les gusta ir al cine, o qué sé yo, alguna coincidencia podrían tener. Entonces aquí las coincidencias de estas cuatro, que se les llamaría procesos de separación, y claro, la última parte tiene la característica de que en el nombre que tiene la asignatura, la unidad de enseñanza o la unidad de aprendizaje, en este caso sería enfriamiento específicamente, pero es humidificación en un término más abstracto. Entonces,
aquí los ejemplos que se están poniendo del equipo en el que se podrían llevar a cabo es un equipo en el que entra y sale la fase líquida de manera constante, o sea, se alimenta 100, 200 litros o lo que sea, los que entran son los mismos que salen de la fase líquida y de la fase gaseosa igual, o sea, están en un régimen permanente, esa es la característica que tendrían estas representaciones que estamos llevando a cabo aquí. Diríamos que ese es como una de los detalles que diríamos tienen en común. Y del lado derecho, en lo que es humidificación, yo estoy representando fíjate, esa es una pileta, a lo mejor como si estuviéramos en una casa, esa sería la pila del agua, del lavadero, ¿no? Y si estuviéramos en una vecindad de esas de allá de Tepito, pues sería el común denominador donde estuviera un lugar donde estuviera el agua. Y esta en particular que les estoy representando, representa una manera en que se tiene un tubo largo que sale sería como una piscina o una alberca. Claro, esa alberca podría ser que esté colocada, por ejemplo, en algún momento, si queremos ser trágicos, entonces podríamos recordar un evento, vamos a llamarle catastrófico, que hubo en alguna planta, ahorita estoy recordando, que estaba colocado esta piscina cerca de un depósito de agua que tenía 5 metros y en la parte estaba, en la parte superior, un tanque para recibir esto, y ese tanque en un momento dado pues estaba vacío. Entonces llegó una pipa con ácido sulfúrico para una planta que hace jabón, entonces, o detergente. Entonces ese ácido se virtió en ese lugar, el lugar en el que estaba la densidad del agua, del ácido sulfúrico es del doble de la del agua. Entonces el tanque que soportaba la estructura pues se venció, se cayó, y se cayó todo el ácido a la piscina, a lo que sería la alberca que estaba ahí colocada, y una persona se cayó en ese momento. Y imagínense lo que ocurrió, un accidente muy trágico. Entonces, bueno, ese me recordó, ese sería como un lugar donde hubiera agua, y resulta que ese tubo que está saliendo sería como el de un lavabo de manos, donde abrimos la llave y está saliendo el agua, pero en este caso estaría de 3 metros o 4 metros de altura, y tendría un doblez para que cayera el agua. Y en el viaje del agua a lo largo del aire, el aire soplaba, o sea, es en un lugar, estaba esta piscina, digamos, en un lugar donde obtienen o tratan de concentrar el pulque para no el pulque, sino cómo se llama, el aguamiel de Santa María Tecajete. Entonces había unos evaporadores para concentrar el aguamiel, pero resulta que este dispositivo es curioso, ¿verdad? Porque se trata de enfriar el agua. Y el agua se enfría porque se pone en contacto el líquido, que en este caso sería el agua, con el aire. Y el aire es atmosférico, y el aire no está en equilibrio. Hugo, permítame, porque yo estoy en clase. Flor, ahorita le digo que le llame. Llamó el señor Hugo. Llamó el señor Hugo. Que le llame. Ya se enteraron del chisme, ¿verdad? Entonces,
es lo malo de traer el micrófono aquí a la mano. Entonces, lo que pasa es que si cae el agua en el aire, la humedad el aire no está saturado. Inclusive en ese lugar pues es árido y el aire tendría una humedad relativa muy pequeña. Cuando yo digo humedad relativa es que estoy hablando del equilibrio. O sea, el aire no está saturado con vapor de agua. Entonces el equilibrio del sistema, el hecho de que el aire no esté saturado, hace posible que el agua se vaporice. O sea, no está saturado, está seco. Entonces, digamos que el aire está ávido de humedad, tiene sed. Cuando nosotros colocamos una prenda de vestir en el aire, o sea, digamos, no es necesario que esté en el sol. Sería suficiente con que estuviera en el baño, y el baño, digamos, está húmedo. Pero lo curioso es que si ustedes ponen una prenda de vestir en un baño, la prenda húmeda, y el baño está, pues no vamos a decir que está así al aire atmosférico, ¿verdad? Pero no, o sea, hay aire que inclusive puede estar saliendo. La prenda al día siguiente es un hecho que está seca. No sé si se les haya tocado ver ese fenómeno. Ese fenómeno pues ocurre en casa y se puede ver que las prendas que están húmedas se secan. ¿Y por qué ocurre que las prendas se secan? Pues porque el aire que lo rodea no está húmedo. Ese fenómeno de la carencia de humedad, la saturación, es el equilibrio que existe entre las fases. Entonces, el hecho de que se pueda llevar a cabo una absorción o un agotamiento o un enfriamiento de agua o una deshumidificación, o sea, quitarle a un aire que tuviera agua o vapor de agua con un líquido frío, ese fenómeno ocurre porque respecto al equilibrio el sistema está con un exceso de aire respecto al equilibrio y su estabilidad permite que haya una transferencia de masa. Es un fenómeno natural. Cuando nosotros salimos de una alberca, no nos quedamos húmedos todo el día. Después de unos minutos, nosotros vamos a observar que se nos secó, se nos desapareció el agua y que consecuencia de esa vaporización del agua para que se quede húmedo, y si traemos una prenda y está húmeda, también se va a secar, porque el aire que lo rodea no está saturado. Y si ustedes perciben ese detalle, inclusive podrían experimentar que si se van cerca de la costa, donde la humedad es mayor que en la Ciudad de México, o en Saltillo, o en Nuevo León, en alguna parte del norte que es más seca, pues ahí se van a secar más rápido. Ustedes podrían ver cuánto tarda en secarse si estamos en Monterrey y cuánto tarda en secarse si estuviéramos en Veracruz. Ustedes podrían ver la diferencia, podrían tomar con reloj, hacer un experimento de ese tipo. Y la razón es que el aire está más saturado a nivel del mar o cerca del mar que como lo está allá. Entonces, en este caso, la consecuencia de que se vaporice el agua permite que el agua se enfríe. Entonces, un enfriador, digamos que los primeros que observaron este fenómeno, entonces dijeron, bueno, vamos a construir torres de enfriamiento, sistemas de enfriamiento del agua, aprovechando el aire atmosférico, y lo único que tenemos que hacer es poner en contacto, por ejemplo, en los evaporadores de la escuela, el condensado que se obtiene, pues va caliente, y en otros tiempos, hace muchos años, esa agua pues no se podía estar acumulando porque entonces se tiraba al drenaje, y ahora se recicla. Y en el momento que se acumula en un sistema donde se acumula el agua caliente,
se pasa a una torre de enfriamiento que está en el exterior y ahí se enfría el agua y ya se regresa, o sea, se recicla el agua también de los condensadores de las torres de destilación, y en una refinería también ocurre ese fenómeno. Entonces, el hecho de que yo les esté comentando este detalle es para justificar lo que es las características que tienen en común estos 4 temas que nosotros vemos. Digamos que lo que tienen en común son operaciones gas líquido. Miguel Hinojosa Frías, perdón. ¿Te queda claro esa primera conclusión? O sea, lo que queremos ver es qué tienen de común estos procesos de separación o estas operaciones unitarias, ¿no? De separación. ¿Sí te queda claro que tienen en común que son gas líquido? Sí, profesor, claro que sí. ¿El líquido qué densidad tiene? La densidad del líquido debe de ser mayor a la del gas. ¿Pero cuál es el valor numérico del agua, por ejemplo? Creo que la normal es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y a 25 grados son 980 kilogramos sobre metro cúbico. Pero más o menos 1 litro de agua pesa 1 kilo. O sea, es 1 kilogramo por litro. Sí. Claro, tú puedes hablar de 1000 kilos por cada metro cúbico, pero es más, claro, más familiar, más cercano a ti, 1 kilogramo. 1 kilogramo. Sí, profesor. En 1 litro. Sí. Claro, 1 centímetro cúbico, 1 gramo, pues sí, ese no es muy familiar, pero 1 litro de agua que pesa 1 kilo, pues, y si algún día tienes duda, pues lleva tu litro de agua, y si no pesa 1 kilo es que le falta, y te están vendiendo 1 litro de menos de... Sí, me están engañando. Exacto. Entonces, esa sería la característica. Y lo que nosotros estamos diciendo es que ¿qué tienen en común entonces estas 4 operaciones? Que son operaciones de una fase gaseosa con una fase líquida. Y una de las corrientes va a ser objeto de tratamiento para separarle, digamos, podría ser que en la absorción explícitamente el gas entra para que se le quite uno o varios componentes, empleando como agente de separación un líquido en el que se sabe de antemano que se va a disolver. Si se sabe de antemano que no se va a disolver en ese líquido, pues la torre va a ser más grandota o simplemente no va a funcionar, sino ya se sabe que ese líquido sí va a disolver preferentemente uno de los componentes. Y en el de agotamiento, lo que va a ocurrir es que una fase líquida que tenga un componente la voy a poner en contacto con una fase gaseosa, pero la fase gaseosa en contacto con la fase líquida hace que sea común el tipo de equipo que se pone en contacto. Y la dificultad de llevarla a cabo habla del tamaño en el que se tiene que construir y las características que debe de tener. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de las 4 que nosotros tenemos son operaciones gas líquido y se pueden llevar a cabo en torres, entendiendo una torre como un tubo, y el tubo puede estar internamente, el dispositivo de contacto serían etapas o puede ser empaques y sería el contacto continuo. Y el del enfriamiento, nosotros lo que ponemos ahí es el fenómeno que ocurriría. Yo puse ahí como ejemplo una figura en la que simplemente el agua cae desde un nivel alto y conforme va cayendo se va vaporizando, y conforme llega en la parte alta, claro, nunca va a llegar hasta ser hielo, pero sí se va a ir enfriando conforme va cayendo, porque se va vaporizando el agua. Y ese fenómeno que ocurre ahí ocurriría dentro de un equipo como este, una torre por etapas, una torre de contacto continuo, y simplemente algo como ese equipo que sería una torre de enfriamiento, ¿no? Y entonces aquí yo traigo ¿recuerdan lo que nosotros la vez pasada hicimos de
dimensión, ¿no? O sea que aquí está justamente un equipo que sería una torre, ¿no? En cualquier industria, una refinería tiene esa forma en la que se ve. ¿Se acuerdan? Este es de la UOP, y si es empacada, tendría una de estas, y fue lo que les mostré yo. De la GLIS sería una torre de absorción o de agotamiento, y que estaría inserta dentro de un proceso y una de las etapas que están llevándose a cabo. En cambio, fíjense, curiosamente, traigo aquí, no me causa tanta facilidad, ¿verdad? Pero este es un libro, no sé si lo perciban, aquí, esta es una torre de, pues no es una torre, ¿no? Es un equipo, una instalación de enfriamiento. ¿De qué tamaño? Sí se percibe la forma que tiene, y se ve al fondo una persona, bueno, no al fondo, sino en la parte de abajo. ¿Sí la ven? Sí, profe. Se ven bien pequeñas las personas. Sí, pero ese es un equipo para el enfriamiento de agua. Entonces aquí es brutalmente grande, ¿no? O sea, es una cosa impresionante del tamaño. Sería una torre de enfriamiento. Y esas torres de enfriamiento pues existen en todas las plantas. Prácticamente en unas existen y en otras también, ¿no? O sea que se requiere enfriar los medios de condensación de las torres de destilación y todo eso. Entonces el equipo, el tamaño de los equipos depende de las características que existen de separación, y hacen que ese tamaño sea más grande para que lleven a cabo lo que se desea, ¿no? Y comparado con las otras, pues se pueden hacer grandes o pequeñas. Entonces, la absorción es un proceso de separación que tiene por objeto eliminar o disolver un componente de una mezcla gaseosa. Entonces, estas son las características que tiene, y nosotros lo que tenemos que aprender es que, al igual que cualquier otro equipo, se requiere realizar un balance de materia. Pero el balance de materia, yo no puedo decir que el componente que trae la fase líquida se va a disolver en el gas si el gas ya viene saturado con ese componente. O sea que hay una cuestión de equilibrio, o sea, de capacidad de la fase líquida de absorber la concentración del amoníaco en el agua. No va a ser muy grande, y entonces eso hace que el tamaño del equipo sea grande. Cuando yo quiero producir o disolver el SO2 o el anhídrido sulfúrico en el agua, la cantidad que se disuelve no es la que yo quiera, sino el valor que corresponde al equilibrio. Entonces el equilibrio es la capacidad que tiene un componente de compartirse en este caso, entre una fase gaseosa y una fase líquida. Entonces, si la composición de la fase gaseosa es del 30% o 15% o 10%, por ejemplo, aquí en la base, nosotros metemos SO2 con aire, el aire entraría y se disolvería en el agua, pero la corriente que nosotros obtenemos del blanqueador va a tener apenas el 1% en peso, y ya no puede adquirir una concentración mayor, porque no es posible disolver una cantidad, porque hay un límite, y ese límite se llama el equilibrio entre las fases. Entonces, en estas operaciones está presente el equilibrio entre las fases. Para disolver un componente en un líquido de un gas, yo puedo sacar una concentración, pero si a mí el gerente de la planta me dice, yo quiero que tú me des el 20% de SO3, y pues le va a decir, pues yo no puedo hacer eso, ¿verdad? No se puede hacer eso porque el equilibrio nos está diciendo, claro, puedo bajar la temperatura, pero también tengo que subir la presión a lo mejor. Entonces sí se puede hacer todo, ¿verdad? Pero entonces en ese lugar más bien el amoníaco lo voy a condensar, y a lo mejor tengo que tener el amoníaco presurizado, ¿verdad? O sea que
habría que pensar en cosas no necesariamente comunes. Y en el agotamiento del líquido que alimentemos también tenemos un límite en la separación que se puede llevar a cabo con la fase gaseosa, que es la que alimentamos. Entonces yo tengo que aprender a hacer balances de materia, pero también los tengo que ligar, o sea, unir con lo que es el equilibrio. El enfriamiento, por otra parte, existe un aire que se puede saturar. Cuando el aire está saturado, ya no hay manera de que se vaporice nada. Ya tu humedad, o sea, podría ser que uno estuviera húmedo en la ropa y jamás se secara si el ambiente en el que yo me encuentro ya está saturado. O sea, no me voy a secar si el aire está saturado. Entonces tengo que meter un aire que no esté saturado, y en este caso son fenómenos que ocurren en el medio ambiente. Entonces aquí se mete aire a las torres, el aire atmosférico para las torres de enfriamiento, y ese aire atmosférico se utiliza para enfriar. Usualmente lo más común es el agua caliente, el agua, la de condensación de todos los equipos que existen en las plantas. Entonces, las torres de enfriamiento son equipos que están ahí presentes. Y la de deshumidificación, o sea, quitarle a un aire la humedad o el componente que trae consigo, ¿verdad? Nosotros recientemente hicimos un trabajo que se presentó donde se elimina un vapor orgánico de una corriente que sale de un secador. Por ejemplo, no por ejemplo, sino el que se estudió fue metanol que iba con aire, y el aire salía de un secador, y entonces el objetivo, en lugar de condensar el metanol, que es un vapor, en lugar de condensarlo, se le agregó agua fría. Ese es por contacto directo, se llevó a cabo. O sea, se le agrega el agua fría y hagan de cuenta que en este caso se enfría la mezcla gaseosa, que en este caso era nitrógeno con metanol, se enfría, pero también se disminuye la cantidad del metanol. Y ese se llama condensación, es una manera de decirlo, o deshumidificación de ese aire que tiene un vapor orgánico. Esas son la forma en que se aterriza el uso de estas operaciones y en dónde se encuentran presentes. Y tenemos que entender que tenemos que hacer el balance de materia. O sea, todo esto se conjuga en hacer un balance de materia, en combinarlo con el equilibrio, porque el balance de materia, de entrada, yo no puedo fijar que la concentración de la fase líquida que sale en esta absorción, yo no puedo decir que si la concentración del componente en el gas que entra es del 10%, yo no puedo sacar un valor mayor a la concentración de equilibrio en la fase líquida de ese componente gaseoso que está en el aire. O sea que si yo no sé el equilibrio, o sea, no considero el equilibrio, no lo sé manejar, entonces yo no puedo diseñar este equipo. Entonces primero resuelvo mi balance de materia asociado con el equilibrio. Si hay transferencia de energía, tengo que hacer mi balance de energía, y finalmente tengo que diseñar o calcular el tamaño del equipo, el área de contacto entre las dos fases, que se traduce en altura de empaque, en este caso que hablamos de contacto continuo, o el número de etapas para llevar a cabo la separación que se desea. Si es por etapas, el número de etapas, y si es empacada, el contacto continuo. Y son equivalentes, o sea, yo tengo un algoritmo basado en la práctica en que una etapa tiene una altura equivalente en altura de empaque determinado, de un empaque determinado de 50 centímetros por cada plato teórico. Entonces yo puedo encontrar la equivalencia o llevar a cabo el cálculo como nosotros lo haremos en este curso. Este sería lo que hablaríamos de las 4 operaciones, y en este caso tenemos que hablar del sistema aire, vapor de agua. En contacto con agua es el más famoso.
y cuando requiramos meter otro componente, que si fuera el metanol o por ejemplo, hizo el sec-butanol, por ejemplo, para cuando se seca, se produce el antibiótico, la ampicilina, al último tiene un proceso de secado y se tiene que arrastrar con nitrógeno para que no explote y además para que se mantenga, en este caso, el antibiótico. Entonces, se arrastra y se lleva a cabo el sec-butanol y luego ya puede hacerse por condensación, por contacto directo, que sería esta etapa, o lo que entiendo que se lleva a cabo es condensarlo con, ¿cómo se llama? Indirectamente, o sea, pues no se puede mandar al medio ambiente, por eso el nitrógeno se recupera y se recupera la parte en este caso del sec-butanol, que se utiliza justamente para llevar a cabo, y hay una evaporación previa para ir concentrando, una cristalización y finalmente un secado, que son las etapas de un proceso de las operaciones físicas que hay que llevar a cabo para que finalmente obtenga un producto que es envasado en cápsulas de 500 miligramos, ¿no? O de 250. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿Qué me dicen? Les puedo preguntar, todas estas preguntas se las puedo hacer en el examen, ¿eh? Se me ocurre que sí lo podría hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Va a venir teoría y ejercicios, profe, en el examen? ¿Cómo? ¿Va a venir teoría y ejercicios en el examen? Otra vez más despacio para que te pueda entender. Que si va a venir teoría y ejercicios en el examen. Lo usual es que hagamos un ejercicio en el que apliques todo. Un caso en el que tú lleves a cabo el primer examen que queremos hacer probablemente en unas 4 semanas más o 5, es el balance de materia de las 4 operaciones y el manejo del equilibrio. O sea que tú sepas calcular la concentración con la que saldría el líquido que está saliendo, porque el gas en la absorción el gas es el protagonista. No sé si queda claro eso. Aquí lo que entendemos es que en este equipo o en esta etapa el protagonista es el gas. Sí, porque se va a limpiar el gas, ¿no? Es como limpiar el gas. Exacto, ese es el gas. Eso Aquí que se le el da protagonista tratamiento. es el gas. Y del otro lado, en el agotamiento, el protagonista es la fase líquida. O sea, yo construyo mi equipo para tratar el gas, una cierta cantidad de gas con una cierta concentración para que se reduzca la concentración a tanto. O sea, por eso el protagonista. Y la cantidad de líquido que yo en la que entra por el equilibrio puede ser la mínima para que la concentración con la que salga aquí sea la del equilibrio, o ya más lejana del equilibrio cuando le meto más líquido. Eso me lo da el equilibrio y hago mi balance de materia y el equilibrio. Y en el agotamiento yo voy a meter mi líquido, es el protagonista, y entonces yo opero. Entonces la cantidad de fase gaseosa que le voy a alimentar para la concentración del gas a la salida, la de la salida va a ser una cantidad mínima para que salga en equilibrio. Y luego ya la de operaciones que le meto mucho para que aquello salga diluido, pero esta concentración es la que yo quiero obtener. O sea, yo especifico lo que quiero que se le haga al gas, si es absorción. Yo especifico lo que quiero que se le haga al líquido, si es agotamiento. Yo especifico el cambio o sea, en el enfriamiento, el protagonista es la fase líquida, o sea, el agua caliente. Digo cuánto, y entonces el que va variando es la fase gaseosa, porque si meto poquita o meto una cantidad infinita, yo voy a tener una variación con respecto al equilibrio, porque todas se basan en el equilibrio. O sea, nuestra limitante es que no puedo sacar
la concentración de líquido mayor que la que es la de equilibrio con el gas que entra. O sea que yo tengo que saber el equilibrio, porque si no, entonces el equipo no va a funcionar. Y en la condensación por contacto directo también tengo que hacer eso. El protagonista ahora va a ser la fase gaseosa, o sea, el aire húmedo. Y la cantidad de líquido es la que se va a variar. Entonces hay una cantidad de mínima de líquido, en una mínima del gas en el enfriamiento, mínima de líquido en agotamiento, mínima, o sea, porque en el agotamiento el líquido es el protagonista, en la absorción el gas, etcétera. Entonces, mi mente debe de ser de tal manera que yo entienda de manera comprensiva todo, o sea que todo el curso son operaciones gas-líquido, ese es el común denominador. Y desde luego también entraría dentro de estas la destilación, ¿verdad? Pero esa ya la vieron, la manejaron. Y también se lleva por etapas y por contacto continuo. Y en un momento dado se puede acoplar una absorción con un agotamiento. Pero este es tratar de ubicarnos en cuanto al tema, ¿no? Y que puede existir una detrás de la otra. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya limpié mi gas, pero mi líquido, que es el agente separante, y ahora ¿qué hago? ¿Lo tiro al drenaje? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Entonces pongo a continuación una de agotamiento para que yo recupere ese líquido y ¡pum!, lo recicle. O sea, yo puedo acoplar una absorción con un agotamiento o una desorción, se acopla. Eso es lo que ocurre. Entonces, esto es lo que yo les quería presentar, o les quise presentar, precisamente para hablar de la introducción que sigue, para que vean ustedes la importancia que tiene el estudio del equilibrio, en este caso, para este sistema. Entonces, gas líquido es lo que a nosotros nos compete para estudiar este tema. ¿Alguna pregunta ahorita? Ok. Y todo en régimen permanente. O sea, todas esas características tiene este tema. Porque también puedo dejar un líquido aquí y estarle burbujeando la fase gaseosa y sería un proceso intermitente, ¿no? Una de las fases continua y la otra estática. Pero no, aquí tratamos de lo que sería un contacto continuo, un régimen permanente. Eso es lo que lo que entra igual a lo que sale, son los balances de materia que hacemos aquí y los balances de energía. El balance de energía lo hacemos para enfriamiento, y en el caso de absorción y agotamiento, esos son a temperatura constante, ¿no? Ya se me movió todo. Okay. Entonces, aquí el equilibrio entre fases es protagonista, ¿no? Entonces, tengo que poner como un tema relevante equilibrio entre dos fases. Primero vamos a hablar de absorción. Bueno, vamos a manejarlas todas simultáneamente. Absorción, con B de burro, ¿verdad? Agotamiento, como agosto. Enfriamiento. Y el otro que le pusimos, condensación por contacto directo, Aunque se puede conocer estas de las últimas como simplemente el tema humidificación y esto como absorción. Entonces, lo que haremos es estudiar el equilibrio y el punto de partida para estudiar el equilibrio es un componente, o sea, el equilibrio entre dos fases para un componente, ¿no? Aquí ese sería para un componente. Profe, ¿puede subir tantito su cámara? Solo poquito.
Así. A ver, Ah, ¿así? ajá, ¿Así? Ok. un poquito más. ¿Hacia arriba? Sí, por Ok. ¿Ahí está? así. Ajá, Ok. gracias. Entonces, para un componente, y decía yo la clase pasada, para un componente, y entonces aquí este es el componente A. La importancia que tiene esto está rodeada de todo el tema. Por eso es importante manejar esto, ¿no? Entonces un solo componente en el equilibrio sería hablar de un componente A en fase líquida con una A que estuviera en la fase gaseosa. Entonces, este sistema en particular sería el agua líquida en contacto con vapor de agua. Entonces, una manera de hacerlo, la vez pasada, empecé yo diciendo lo siguiente, que consideraran que hubiera una jeringa que no tuviera la aguja. Entonces aquí le voy a poner la aguja, pero se la quito. O sea que al final de cuentas es un recipiente en el que voy a poner una cantidad de agua ahí, una cantidad de agua. Aquí estaría el agua, es el agua. Y para que entendamos justamente lo que representa esto, esta agua, aquí la tenemos, esta es agua pura, es un solo componente. Entonces aquí habrá un pistón. Este pistón, lo que pasaría es que yo aquí trato de generar el fenómeno de lo que sería el equilibrio y digamos, yo pensé en esta analogía justamente para describir el fenómeno. O sea que pongo una jeringa, aquí deposito un líquido, bajo, o sea, aquí es tengo una válvula. Aquí pongo abrir válvula, abrir, abrir válvula. Espero que sigan, digamos, esto me lo imagino yo, ¿no? Entonces yo abro el pistón, tiene un tubo en la parte central que está comunicado con la parte interna, abro la válvula, o sea, voy a bajar el pistón, y conforme lo voy bajando, voy a hacer que la fase gaseosa que está en esta parte superior libre de lo que es el nivel del agua, o sea, la parte alta, se va a drenar. O sea, yo aquí y bajo el pistón, o sea, bajar pistón y abrir válvula. Entonces quiere decir que mi siguiente figura es que la válvula ya esté hasta abajo y que compruebe yo que está hasta abajo porque mi válvula que yo tengo instalada, ¿cómo sería? Así, va a hacer que se vean unas gotas de agua que me dicen que ya purgué totalmente lo que sería, aquí tengo mi agua, y aquí empiezo a ver que caen gotas porque el agua subió y cierro válvula. Ahora, ya que estoy en esa circunstancia, abajo, que ya purgué o sea, aquí el objetivo es abrir válvula, bajar pistón, y en consecuencia, se drena, o sea,
se saca el aire, ¿no? Se drena la fase gaseosa que estuviera presente en ese espacio. Con esto lo que voy a hacer es que aquí cierro válvula, cierro la válvula ya una vez que purgué, subo el pistón, subir pistón, y entonces lo que voy a tener aquí va a ser una figura en la que el pistón está en la parte alta y en la parte baja estaría el líquido. Y en la parte intermedia, desde luego estoy pensando que esto a lo mejor no se podría llevar a cabo porque es un vacío que no va a permitir subir el pistón, pero yo estoy considerando que sí se puede subir físicamente, pero vamos a suponer que no se pudiera. Aquí yo no tengo ese límite de estar pensando en que puedo hacer eso. Entonces nada más lo único que estoy diciendo es qué es lo que yo estoy poniendo como una premisa. Entonces aquí lo que yo voy a poner es considerar la temperatura constante. Bueno, primero llego a esto y entonces yo voy a medir la presión aquí, la presión, y la presión va a ser, pues ¿qué se puede medir en este lugar que está en la fase gaseosa? El manómetro que está aquí, ¿qué presión va a poder medir? Y voy a tomar presión y temperatura inicial. Entonces, la presión inicial, ¿cuánto se imaginan que sería? A ver, por favor. A ver, ¿quién está aquí, por favor? Alejandro Cervantes. Alejandro Cervantes, a la vez. Sí, profesor. ¿Qué fue lo que pregunté? La presión. ¿Cuál sería, si tuvieras tú ahí un medidor de presión, vamos? ¿Qué presión registrarías? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto crees que podría valer ese valor? ¿Qué es lo que ejerce presión o que podría hacer que se moviera el valor de cero? ¿La presencia de qué? De algo, ¿no? Que en este caso sería la fase gaseosa. ¿O no Okay. crees? Sí. Porque si no hay nada, ¿qué va a ejercer presión? Sí, pues no. Nada, pues nada, ¿qué presión va a ejercer? Sí, no habría presión, sería de la fase gaseosa, ¿no? Sería cero, ¿no? O sea, Sí, no habría presión, no habría presión. Se podría llamar que es la depresión, ¿verdad? La medición sería, en este caso, pues cero, el equivalente a cero. No hay nada que ejerza presión, porque se purgó todo el aire que habría de por medio y no se permite el escape del vapor. Ahora, lo que tú harías con esta circunstancia, con este equipo, ahora lo que vas a hacer es considerar que la temperatura sea constante. O sea, le vas a poner una camisa, eléctrica, algo le vas a poner. Y tú lo que vas a hacer es que este líquido podría vaporizarse, pero la temperatura es constante. O sea, tú con eso dices, si se baja la temperatura, la subo. Y si se sube, le pongo, o sea, tenías una camisa para que retires si se requiere retirar. Y suministrar si se requiere suministrar. O sea, tú haces que tu temperatura sea constante. Y la dejas que el tiempo sea infinito. El tiempo, pasan los días y no vas a hacer nada. Tú vas a esperar para que midas la presión. Si tú mides la presión, aquí, la presión
al inicio, o sea, presión al inicio, definitivamente sería 0. No sé si están de acuerdo, Alejandro. Sí, profesor. No, sería ilógico porque para que haya presión tiene que haber algo, y si no hay nada, pues no va a ejercer presión y la presión sería 0. Eso es lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y debería de concordar con la realidad. En el tiempo, igual con 0. Aquí el tiempo es igual con 0, perdón. Aquí el tiempo es igual con 0. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es dejar que el tiempo sea o tienda a ser infinito. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué te imaginas que pueda ocurrir? ¿Debería aumentar la presión? ¿Por qué va a incrementarse la presión? ¿Quién sería el causante de ese incremento de presión y qué valor tendría? ¿La fase gaseosa? Pero no hay fase gaseosa, o sea, no hay nada. Pero sí hay un líquido en la parte de abajo que es agua líquida. Aquí hay agua líquida. Aquí hay agua y es líquida. ¿Ok? Ok. Y entonces ahí se deja que el tiempo transcurre hasta el infinito. Y tú checas mañana, pasado y así sucesivamente. Y tu equipo constatas que tenga la temperatura constante. Y la presión, tú vas a observar que va a ir subiendo hasta que llegue a un valor que ya no vire, o sea que ya no cambie, porque ya el sistema alcanzó lo que se llamaría el equilibrio. Siempre y cuando la temperatura permanezca constante, obviamente. Existe un fenómeno natural que consistirá en que el agua, ¿a qué le podría pasar al agua? Que se evapore. Que se vaporice. Que se vaporice, y en el momento que se evapora, va a ejercer una presión. Esa presión que va a ejercer en esta zona, en el tiempo infinito, esta presión que nosotros registraríamos aquí, sería igual a lo que se denomina presión de vapor de líquido puro. Presión de vapor del líquido puro. Porque lo que sí tenemos ahí presente es que nada más tenemos un componente, o sea, es el agua pura, en forma líquida. ¿Tú sabes más o menos qué valor tiene de volumen específico el agua? ¿Sí saben? O sea, yo tengo aquí unas tablas de vapor de agua en los apuntes de enfriamiento y deshumidificación, y estas son unas justamente que yo encontré y que conseguí para que se estuvieran en la escuela, y que son de la ASME, que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos en Estados Unidos, y que son las tablas de vapor de agua para uso industrial. Entonces, hay muchas versiones de estas, pero estas son las que vienen en el PERRI, por eso las obtuve. Entonces, aquí en estas tablas, que son las de propiedades del aire saturado, aquí está la columna que tiene las temperaturas,
y aquí buscaría yo una temperatura que haya decidido que estuviera ahí, que se mantuviera constante, por ejemplo, a 20 grados Celsius. Entonces aquí tengo el valor de 20 grados Celsius. Y la medición que yo tendría si la temperatura vale 20 grados Celsius sería el equivalente a 2.339 pascales. O sea que si esta sería TA0 a 25 grados Celsius. ¿Aquí dije 20 o 25? 20. A 20. 2.339 pascales. 2.300. Yo digo 300 y mi mano escribe 200. No me hace caso. 2.300. Ay, no. 39 pascales. Y el volumen específico que tiene esta sustancia es de, a ver, se los dicto por favor, ahí no les puedo pedir que me lo escriban, ¿verdad? Pero el volumen específico de líquido, así tiene esa literal, de líquido a 20 grados Celsius, tiene en metros cúbicos por kilogramo un valor de punto, 2 ceros, 1, 2 ceros 18. Esto quiere decir, si saco la inversa, sería como la densidad, sería como 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Que es el valor que daba su compañera hace un momento. Este es a 25 grados Celsius. Pues el volumen específico del gas, o sea, del vapor, el volumen específico de la fase gaseosa, leído aquí también, es de 57.761 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, si yo divido, o sea, yo quiero calcular cuántas veces el valor de lo que sería un centímetro cúbico o un litro o un metro cúbico en este caso ocuparía a 25 grados Celsius, ¿verdad? O sea, BG en BL, ¿cuánto me daría? Si lo dividen. ¿Ya lo dividieron? Por favor, alguien que me dé el valor. Dividir 57.76 entre 0.001. Exacto. Bueno, completa las variables hasta el 1. ¿Cuánto? 57.657.2. 57.657. Yo no creí que fuera tan grande, ¿verdad? Bastante. 57. Eso quiere decir que el volumen del vapor de agua comparado con el del líquido es 57.651 veces. ¡Qué impresionante! Y sí, así es. El volumen del vapor aquí, en realidad aquí la nomenclatura que tiene aquí las tablas es una letra V. Por favor, revisen este valor del gas respecto al líquido. O sea, el volumen cambia
57 puntos, aquí, 57 puntos, entre punto 0001. No, pues aquí sí varía muchísimo, ¿verdad? Este es a 25 grados Celsius. Quiere decir que un litro de agua ocuparía en forma de vapor 57.657. Vamos a suponer que están en una olla Presto. Entonces me voy a que estuvieran a una presión pues de mayor, y entonces estamos hablando de que andan como a 110 grados Celsius, ¿no? Entonces, fíjense, a 110 grados Celsius, a 110 grados Celsius, a ver, a 110 grados Celsius, el cambio de volumen sería el volumen específico del vapor comparado con el del líquido, ¿no? Entonces, en este caso sería, a ver, por favor, ¿cuánto dije? 110. Sería 1.2094 entre .201, la de líquido no varía, .201, 0.516. ¿Qué tan diferente es, por favor? Nos da 1150.06. ¿Cuánto? 1150.06. Quiere decir que un litro de agua, transformándose a vapor, es 1150 veces mayor. Eso es lo que nos dice esta relación. Quiere decir que si ustedes tienen una olla Presto y se les llega a abrir, automáticamente por eso explota, ¿no? Y se bota sobre el techo y puede tirar el techo, ¿verdad? Y se incrusta la tapa de una olla de vapor, porque el cambio del volumen es brutal, porque el agua está a 110 grados Celsius a una presión mayor, y el abrirla, el cambio en esas circunstancias es 1150. O sea, un litro de agua o un centímetro ocupa en forma de vapor 1100 veces, 1150 veces. O sea, es brutal el cambio, ¿no? Y por eso explota la olla Presto. Qué impresionante. Esto nos lo dice la presión de vapor de líquido puro y las características del vapor de agua. Ahora, yo con esto estoy hablando del equilibrio para un solo componente. O sea, nos fuimos aquí con mucho detenimiento, pero esto es para ilustrar. O sea, yo aquí borro rápidamente y digo que el equilibrio entre fases sigue la regla de las fases. ¿Ok? Sigue la regla de las fases. Y entonces lo que yo pondría aquí es mis componentes más 2 menos fases, en inglés, ¿verdad? Components y aquí phases. Para el sistema que yo estoy diciendo un solo componente. Dos fases, obviamente, ¿no? Y dos fases. Dos fases, o lo voy a poner en inglés, dos phases. Estaríamos hablando del sistema que acabamos de ver, que sería el agua líquida con el vapor de agua en contacto con agua líquida, en equilibrio. Y el equilibrio está dado por la presión de vapor que tiene ese componente puro. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que yo puedo construir un diagrama
sería componentes 1 y fases 2. Entonces tiene un solo grado de libertad. Quiere decir que cuando yo construyo, normalmente se pone la presión, la temperatura como las variables intensivas a comparar. Aquí tendría yo una línea de equilibrio, o sea, la línea de saturación, donde coexisten justamente el líquido y el vapor. Vapor sería para la parte superior y del otro lado la fase líquida. Entonces aquí yo tendría si yo me voy hacia la izquierda, estaría en una zona, pero aquí en este caso estaría yo justamente, esta sería la presión de vapor del componente puro. Y esta expresión se puede manejar, se puede obtener justamente que yo puedo calcular teóricamente la presión de vapor de un componente puro a las condiciones de saturación con una ecuación como sería la ecuación de Antoine, que existe para muchísimos componentes. Entonces, para el caso para agua, el agua, la A, la B y la C son datos, y en los apuntes de humidificación ahí viene, y aquí pondría yo cualquier temperatura, y si yo pongo 20 grados Celsius, automáticamente calcularía la presión de vapor del componente puro, que fue la que yo tenía aquí originalmente, ¿no? Bueno, la de 20-25 grados Celsius. Entonces, si la veo con esta a 20 grados Celsius, serían 2.339 pascales. 2.339 pascales. Eso sería a 20 grados Celsius. Por ejemplo, si este es 20 grados Celsius, el valor de la presión de vapor sería, ¿cuánto les dije? A 20 grados Celsius, 2.339 pascales. Esta sería la presión de vapor del agua pura a 20 grados Celsius. Y está reportada en las tablas de vapor de agua, que sería para el componente puro. Ahora, este sistema es para un solo componente y existiendo dos fases. Yo lo represento en un diagrama. Aquí yo tendría A en forma de vapor, en forma de líquido, perdón, con A en forma de vapor. En este caso le voy a poner gas, aunque no es necesario. Bueno, un vapor es un gas, ¿no? Pero es una forma de decir. Entonces, el vapor de agua en contacto con el agua está en el equilibrio y tiene una temperatura única, y aquí la presión de vapor en este punto justamente es el valor de saturación. Se llama la presión de saturación. ¿Ok? Ahora, yo voy a trabajar el equilibrio entre fases. A ver, vamos a ver si... ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿verdad? Todo está como muy sencillito, pero... Esto ya lo han visto, ya lo saben, entonces nada más, simplemente lo repasamos. Un componente y dos fases. Ahora voy a hablar dos componentes. Entonces, los dos componentes los puedo presentar así, miren. A aquí, y puedo poner A más inerte gaseoso. ¿Sí lo están observando? Sí, ¿verdad? Dos componentes presentes en el sistema, y esa es su configuración. Un componente común a ambas fases. La parte de arriba sería, esta A sería líquido,
y este sería gas. Sería vapor de agua, ¿verdad? Y ahí la mezcla, la típica, es que es agua y este es aire. Un aire atmosférico tendría justamente vapor de agua. Y en el equilibrio, en este caso, componentes, o sea, si yo aplico la regla de las fases, tendría un solo componente, dos fases, y me quedarían 2 grados de libertad. Entonces, cuando yo tengo 2 grados de libertad, yo voy a manejar una línea de equilibrio. Aquí sería una línea de equilibrio, donde tendría yo justamente la temperatura en el eje de las X, y en el eje de las Y tendría yo una concentración a la que yo le llamaría humedad absoluta. Y la humedad absoluta, como ustedes lo pueden observar, la humedad absoluta estaría justamente como la concentración que tendría, o sea, esta es una forma que tienen el estudio de la operación, en este caso el enfriamiento, una forma en la que tiene de manejarse los esquemas de equilibrio. Entonces, en este caso sería Ya, la humedad absoluta, y esta sería la línea de saturación a una cierta presión, ¿verdad? Que es lo que ocurre. Entonces, cuando la temperatura y la presión en la saturación, en este caso sería humedad absoluta. Entonces, la humedad absoluta sería Ya testada. Sería la masa de A con respecto a la masa de la fase gaseosa. Pero estoy viendo en la saturación. Entonces, este valor en la saturación le voy a poner un asterisco para indicar que se trata del valor del equilibrio. Entonces, este es número de moles por el peso molecular de A, y aquí el número de moles por el peso molecular del inerte. En este caso, el famoso sistema aire-vapor de agua. Entonces aquí, moles de A entre moles inerte se dice que son proporcionales a las presiones parciales. Entonces sería la presión del aire. Y en este caso, el peso molecular del componente A sería el agua, y el del inerte sería el aire, que tiene un peso molecular de 28.97. Entonces, la presión de vapor, o la presión que tendría el aire saturado, cuando está saturado, la presión que ejercería sería la presión de saturación, que es la que corresponde al agua si estuviera saturada. Entonces, esta expresión sería PA0 entre P menos PA0 por 0.622. O sea que yo puedo calcular la humedad, así se le llama, humedad de absoluta o concentración en relación masa, en fase gaseosa, y esa sería mi diagrama de equilibrio para mi sistema aire-vapor de agua. Y a partir de yo puedo manejar las cartas ciclométricas, que serían aire-vapor de agua, no al 100%, o sea, no a la saturación, sino al 90%. De saturación al 50, al 40, y esas se les denomina de diferentes maneras. Se les llama humedad relativa,
o por ciento de saturación cuando se compara la humedad que tiene el aire con respecto a la que tendría si estuviera saturado. Este es el equilibrio entre fases aplicado a las operaciones de enfriamiento y deshumidificación en las que el sistema es aire, vapor de agua con el agua en la parte inferior, que corresponde a lo que vimos hace un momento, que sería una torre de enfriamiento de agua a la cual entra el agua caliente, para enfriarse obviamente, y se le inyecta aire atmosférico. El aire atmosférico no está saturado y lo que va a ocurrir cuando esté viajando a través de es aprovechar porque existe un gradiente de concentraciones respecto al equilibrio. Esta es la saturación, pero el aire no está saturado, entonces sí recibe el agua, hay un gradiente de concentraciones, una diferencia de concentraciones entre la desaturación y la real con la que está circulando el aire. Si el aire estuviera saturado, entra y sale así como muchos, de una manera, vamos a decirle, grotesca, entran y salen de la escuela, ¿no? Ustedes no sería el caso, ¿verdad? Pero muchos, para decir así, como con el ánimo de molestar a alguien, que sale igual. Entonces aquí, pues eso querría decir que no aprendió nada. En este caso, se supone que hay un diferencial en el conocimiento que ustedes tienen de este tema, y lo que yo estoy haciendo con ustedes es transmitiéndoles o participándoles o compartiendo la información para que ustedes se apliquen y revisen este tema con mayor detalle y puedan justamente procesar la información que les estoy dando. Entonces, ahorita estamos hablando del equilibrio entre fases, entre dos fases, y estamos hablando, en particular sería el equilibrio, la diferencia de humedad absoluta del aire que entra al aire que sale es lo que se transfiere. Y puede transferirse porque no está saturado. O sea que si estuviera saturado, no se enfriaría el agua, más bien se calentaría el aire. No habría transferencia porque el aire ya está saturado, ya no recibe más vapor de agua, no podría recibir porque ya está saturado. O sea que el equilibrio nos da el límite, ya no se puede más de eso. ¿Sí quedó entendida esta parte? A ver, por favor, ¿quién me dice? A ver, Montserrat. Profe, a mí me repite lo último, por favor. Otra vez, por favor, dime. ¿Me repite la última parte que mencionó, por favor? Esta información nos está diciendo que el aire que entra no debe estar saturado. Si entra con el valor de saturación el aire, no va a pasar nada en la torre de enfriamiento, no se va a enfriar el agua porque no tiene capacidad de recibir la humedad. Porque recuerda que el aire, en el momento que se vaporiza, consume el calor latente. Entonces, fíjate, el fenómeno es el siguiente. Vamos a suponer que tienes una taza de café de a litro, ¿no? Tienes una taza de café de a 1 litro. Entonces, y estás aquí a la presión atmosférica de 585 milímetros de mercurio. Entonces, tu taza no se va a enfriar, o el agua o el café o lo que sea, no se va a enfriar si no se vaporiza. Y esta se vaporiza, le voy a poner con una letra, TA, T subíndice A, que significa que se transfiere
y se convierte de fase líquida a fase vapor. O sea, se va a cambiar. Entonces yo diría que lo que se desaparece tiene que ver con la cantidad que se vaporiza. Entonces, la parte que se vaporiza le voy a poner una G, subíndice A, o sea, el vapor de agua que tengo yo originalmente. Entonces, no va a ser G, es LA. Y lo que se vaporiza, no, aquí le voy a poner TA mejor, como ya le había puesto. Me desdigo. Lambda de A a la presión a la que se encuentra el sistema, vamos a suponer a 585 milímetros de mercurio. Ahí se va a vaporizar. Y esto sería igual al CP por CP delta T, ¿no? Por la cantidad que se va a vaporizar. LA por CP por delta T. Ok. Ahora, lo que aquí estamos representando algebraicamente con nomenclatura es que la cantidad que se vaporice, que es TA, consume el calor latente a la temperatura a la que se encuentra, ¿no? En este caso le estamos poniendo a 585 mililitros de mercurio, pero a lo mejor calculo yo el calor latente a 20 grados Celsius. A lo mejor aquí lo voy a poner a 20 grados Celsius. El calor latente. Y el calor latente, no lo he visto, ¿verdad? Pero van a andar en el orden de 500, 550, por ahí anda. Y yo voy a decir que tú vaporices de tu taza, tienes tu taza, es de 1 litro, tiene 1 litro de agua caliente. ¿A qué temperatura dije? 20. No, ¿cuánto? 20, ¿no? 20 grados centígrados, el calor latente. No, entonces le quito el 20, está mal. Digo, el agua debe estar caliente para que se enfríe, ¿no? Sí. Ok, aquí le vamos a poner que tenga mínimo, ¿qué será? 70, 80 grados, ¿no? Casi hirviendo. O le ponemos 90, vamos a suponer que estamos en la Ciudad de México. Ya la reviste y te pasaron para que le pongas el café o lo que sea. Entonces 90. Es 1 litro, o sea, 1 kilo. Entonces, el kilo que está aquí, le vas a poner 1 kilo por el CP, que es 1, y tú dices, ¿cuánto va a disminuir la temperatura? Si la cantidad que se vaporiza es de 0.2 o menos, que se vaporice, que es una soplada, ¿cuánto, qué cantidad de agua se desaparece? A lo mejor 0.1, o sea, de 100 mililitros, ¿cuánto sería 1 kilo? Sería 0.01, 0.01. ¿Qué cantidad quieres que se vaporice? Lo que yo estoy tratando de obtener es que lo que se vaporice sea, este es 1 kilo. A ver, ayúdenme porque ya me estoy haciendo bolas. Tengo 1 kilo de 1 litro de agua, es esto sería LA. Y TA, lo que yo voy a vaporizar, pues es poquito, ¿no? Vamos a poner 0.01. O sea, como ¿cuánto sería ahí? 10 mililitros. Tiempo. Algo así 10. 10 mililitros, ¿no? O sea, de 1 litro, 10 mililitros. O sea, no es mucho. Y tienes un litro de agua, o sea, 1 kilo. Entonces lo que vas a desaparecer son 10 mililitros. Tu calor latente, a lo que íbamos a checar, ¿verdad? A 90 grados Celsius. A 90 grados Celsius. Ok. Entonces, a 90 grados Celsius,
El calor latente es 2282.6, 2282.6, el calor latente. 2282.6. Entre 4.1868, ¿cuánto es en kilocalorías? A ver, por favor. Este valor es este que voy a poner aquí. ¿Cuánto les resultó? ¿Cuánto? 545.29. 535. 45. 545. 536 le ponemos. Entonces, esas son las kilocalorías y 10 mililitros, o sea, 0.01, lo que va a hacer es que la temperatura baje 5.36 grados. ¿Les queda claro? Sí. Si se vaporiza, 10 mililitros. Si se llegasen a vaporizar más, el doble, bajaría 10 grados Celsius. Ese es el enfriamiento, ese es el fenómeno natural. Cuando tú la taza la mueves y le soplas para que se vaporice, porque tú estás viendo el vapor, ¿no? El que se está generando de tu taza caliente, tú lo estás observando que se está levantando. Entonces, aquí sería la décima parte, ¿no? 10 de 100, 1, no, sería el 1%, 1 mililitro, nada. Si digo 10 mililitros sería 0.1. No, 1 mililitro nada más, o sea, 1 mililitro no es nada, ¿no? O sea, es una cochinadita. Y si se enfría a 5 grados automáticamente. Ese sería el cálculo que nosotros haríamos y la razón por la cual se enfría el agua cuando pasa a través de una torre de enfriamiento, ¿no? Que entra por la parte superior, cae y se vaporiza en el contacto con el aire. El aire tiene que estar obviamente atmosférico, no se vale que esté saturado. Si está saturado, pasa, se pasea y el agua no se enfría, porque está respecto al equilibrio. Por eso es tan importante calcular el valor de equilibrio. Yo calcularía la humedad absoluta, veo cuál es el cambio que se va a llevar a cabo, qué cantidad de aire le voy a meter, qué tan alejado debo estar del valor del equilibrio, etcétera. Son los cálculos que yo tengo que hacer. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? Cuando menos interesante. Es que ya que se oigan interesantes ustedes. Que les interesó esto. O interesados. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? No, profe. Entonces aquí lo que yo voy a... Este es lo que sería el enfriamiento. Y la gráfica que yo construyo sería humedad contra temperatura a una cierta presión. Entonces, yo calcularé esto a 585 milímetros y ese sería el valor de saturación. Y cuando yo construyo una torre, calculo una torre, tengo que emplear el equilibrio y tengo que, mi línea de operación la hago combino el balance de materia y energía, porque en el caso de humidificación es balance de materia y energía, lo combino con el equilibrio y ya puedo calcular el tamaño de la torre. Entonces, para mí es básico el manejo de esta información. O sea, si yo no manejo el equilibrio, no sé hacer cálculos de la saturación a diferentes temperaturas, pues obviamente no voy a poder resolver nada, ¿no? Profe, Ahora, sí. ¿Qué dice ahí al final después de la lambda a 90 grados? Igual, es igual a la cantidad, que es la cantidad este es el calor latente que se requeriría TA. Nosotros estamos diciendo que se vaporice 10 mililitros o 10 gramos.
de 1 kilo, 10 gramos. Y el calor latente que consume a 90 grados Celsius es de 536. El calor latente es 536, en consecuencia va a bajar su temperatura por vaporizarse esta cantidad 5.36, que es la energía que se está llevando ese vapor de agua al transformarse en vapor. Esa cantidad. Ok. Ese sería el fenómeno. Entonces, cuando va pasando el agua que está cayendo caliente, por razones del equilibrio, de que el aire que entra no está saturado, el aire es capaz de recibir esa agua que se va a vaporizar. O sea, no se vaporizaría nada si el aire entrara saturado. El equilibrio nos los va a decir si es correcto o no. Y entonces ese calor, esa humedad es con la que va a salir el aire atmosférico al salir de la torre, sale saturado de vapor y caliente, y en la parte de abajo sale el agua fría, con una cantidad tan pequeña de agua que se vaporizó, que representa entre el 1 y 2% de lo que se alimentaba. O sea, quiere decir que de 100 litros de agua que se alimenten, probablemente entre 1 y 2 litros son los que se vaporizan para que se pueda enfriar, porque el calor latente es 536 y el CP es 1. Entonces sí es brutal la diferencia, y por eso la cantidad que se vaporiza es muy pequeña. Entonces, pero esa cantidad, aunque sea pequeña, tienes que reponerla para que esa agua se recicla y entra otra vez a las torres de destilación, a los evaporadores, a los condensadores, y sale caliente otra vez. Y si no la repones, entonces van a incrementarse la dureza, la cantidad de sólidos, y entonces va a haber incrustaciones en el equipo si tú no estás renovando o reponiendo el agua que se vaporizó, pero es una cantidad pequeña, del orden del 1 al 2% de la cantidad que tú alimentas, y ya con ello puedes lograr el enfriamiento del agua. Y esa es una práctica común, que un enfriador de agua pues está prácticamente en todas las empresas, ¿no? Y ya yo les mostré una que sería una cosa brutal, porque obviamente aquí el área de contacto en una torre de enfriamiento pues va a tener que ser mayor, ¿no? Porque como es más limitada, entre más rápida se lleve a cabo y más fácilmente se disuelva un componente o se sature el otro, automáticamente pues los equipos son más pequeños, y cuanto más grandes, por ejemplo en este caso la cantidad de líquido de agua que hay que enfriar pues son cantidades notables. Entonces por eso los equipos que representan estas instalaciones pues consumen dinero y consumen pues sí espacio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces la otra, y con esto creo que va a ser todo, si es que nos alcanza el tiempo. El equilibrio entre fases lo vamos a hacer para otro sistema. Aquí tenemos el otro sistema. Por ejemplo, 2 componentes son comunes a ambas fases, pues ya es la destilación. Pero digamos que yo voy a poner aquí, desde luego si trato de barrer todos las operaciones unitarias, el equilibrio en evaporación también la puedo representar. Yo les dejaría de tarea que hicieran eso, por favor. A ver, represéntenme el equilibrio entre 2 fases en evaporación. Ya lo han ustedes trabajado. En destilación ya lo han trabajado, aunque eso no lo vamos a manejar nosotros. Y el que yo voy a presentar ahorita sería A más inerte líquido, y en componente A más inerte gaseoso. Este caso es el de absorción y agotamiento, pero yo puedo irme poco a poco hasta desde el enfriamiento el enfriamiento y la condensación por contacto directo, que yo le llamo así, ¿verdad? O deshumidificación es la otra manera, pero me gusta más el término porque nos da en realidad otra
otra aplicación muy evidente y práctica que no se utiliza mucho, que sería la condensación por contacto directo para recuperar, en este caso, compuestos como los vapores orgánicos de una mezcla gaseosa que sale de un secador. Ese fue el trabajo de tesis que hizo un alumno recientemente y que presentó durante esta pandemia, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos representando sería el fenómeno de la absorción y del agotamiento, donde este es el más sencillo de todos los casos, un componente común a ambas fases, inerte gaseoso y inerte líquido en la fase líquida. Desde luego, cuando yo trabajo el componente como lo trabajé este sería dos componentes. Esta sería una opción diferente de la anterior, porque hace rato puse A más inerte gaseoso con A. Este es A más SL. En este caso tengo un componente común a ambas fases y un inerte líquido, que sería como evaporación. Y aquí lo que se acostumbra es otra combinación, pero no. Esta se las dejo de tarea, que la descubran y que pongan el equilibrio, deduzcan qué es lo que hay que hacer. Aquí van a encontrar una cosa que sería PA contra la composición ahora en la fase líquida. Aquí está lo que sería la ley de Raoult. Para poder calcular la presión parcial sería PA0 por XA, o la ley de Henry, que sería H por XA. Esto es en el equilibrio. Y esta es la que le estoy dejando de tarea, y la que ahorita estamos aquí trabajando sería A más inerte gaseoso, y aquí A más inerte líquido. Entonces, en este caso, también les recuerdo que el próximo sábado los espero, están invitados. Desde luego ustedes están en la libertad de aceptar la invitación o de no hacerlo. Con base en lo que ya dijeron varios de ustedes, estamos decidiendo venir a partir del próximo sábado. No voy a pasar lista. Empezamos a las 10:30. De 10:30 trabajamos hora y media, que sería a las 11, y a las 12 suspendemos, empezamos otra vez a las 12:30 y nos vamos a las 2. O sea, serían 2 tiempos de hora y media, en la que tendríamos como meta trabajar ejercicios de conversión de unidades de concentración. Ahora, la tarea, si no vienen el sábado, consistirá en que hagan los ejercicios que están en las páginas. ¿En cuáles páginas, Jesús? No. Conversión de unidades de concentraciones son previas a este tema, y están las que están en la página 74 y todas las que corresponden desde la página 55, que es un ejemplo resuelto, y el otro que está en la página 65. O sea, son 20 páginas en las que se manejan las unidades de concentración y se recomienda una manera de resolverlas. Entonces, todos estos ejercicios son para que ustedes practiquen, pero no tenemos tiempo para estar trabajando todos y cada uno de ellos. Por eso la invitación es a que hagan conversión de unidades de concentración. Ahí viene el ejemplo y son 20 páginas. García Fuentes, ¿por qué se nos fue o apenas llega? No, es que ya es de la otra clase, ¿verdad? No, ya se adelantó. Ahorita no la vamos a aceptar. García Fuentes. García Fuentes, sí, es de la otra. Sí, te pido de favor, Jesús, que le digas que se espere tantito, que todavía, que ya se adelantó.
nada más, ok, entonces, esta es absorción y agotamiento, y aquí lo que va a suceder es que yo construyo, aquí los grados de libertad son 3, ¿verdad? O sea, grados de libertad es componentes más 2 menos fases. Ahora son 3 componentes y 2 grados de libertad, entonces son 3 grados, 2 fases, son 3 grados de libertad. Entonces las gráficas que se construyen ahora son YA, estas son típicas de absorción contra XA, entonces estas sí nacen en 0, y aquí están a una cierta presión y temperatura, son 1, 2 y 3. Entonces, las preguntas son, calcúlate la concentración de la fase líquida y obtén en el equilibrio la concentración de la fase gaseosa a una cierta presión y a una cierta temperatura. O sea que este es el trabajo que hay que hacer. Yo te doy una concentración de una de las fases y en el equilibrio, y a una cierta presión y temperatura, calculas la del equilibrio, porque aquí si yo me voy de aquí para acá, aquí yo calculo lo que se llamaría ya estrella. Y mis ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, en este caso, serían PA0 por XA, las unidades aquí, y esto lo aplicaría yo y obtendría mis valores de la relación. ¿Sí quedó clara la tarea? ¿Alguna duda sobre ello? Ahora, esta tarea de hacer todo el manejo de las unidades de concentración, conversión de unidades de concentración, si la quieren hacer en su tiempo que quieran, y dicen, no, ¿para qué el sábado? No. El sábado nos veríamos quienes quieran hacer el trabajo y el estudio conmigo. O sea, trabajaríamos en conjunto y la idea es como una especie de taller en la que ustedes nos llevemos y vayamos trabajando el tema de las conversiones. Primero, la primera parte presentaríamos las de la fase líquida y la segunda parte las de la fase gaseosa. Y trataríamos de barrer todas las que están ahí. A lo mejor no alcanza el tiempo, pero justamente lo que necesitan es acumular horas de estudio para que tengan la posibilidad de acreditar esta materia con facilidad y no sufran ni ahora ni más adelante en poderla acreditar. Creo que es todo. Nos vemos entonces, Dios mediante, hasta la próxima semana. El próximo martes. Entonces tienen mucho tiempo para trabajar. Y sí, los que puedan y quieran, nos vemos el sábado. Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profesor. Vamos a suponer que quieren, pero no pueden, pues no vienen. Y si pueden, pero no quieren, también, o sea, tampoco. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, que les vaya muy bien, cuídense, pásenla bien. Gracias. Ok, está bien. Sí, ya ahorita voy a abrirle aquí, ya nada más que salgan ellos. Profesor. Sí, Jorge. Dime. Lo que pasa es que yo sí quiero entrar a la clase, pero solo podía entrar de 10:30 a 12. Y ya posterior al regreso yo no podría regresar porque tengo un compromiso. No sé si habría posibilidad de poder tomar aunque sea 1 hora y media. Está bien, te esperamos. ¿Sí? Y muchísimas gracias, profe. La clave, la contraseña, en principio sería la misma, ¿eh?
Ok, perfecto. Ok, Muchísimas gracias, profe. ándale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Entonces ya estamos listos. Ay, oye, como que la preparé, pero siempre como que es mucho, ¿verdad? Ya cuando la discute uno. Ajá.